Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 446 o 346, no sé, creo que son 346. Uy, llega el otoño, llega el invierno y llegan las flores en flor. Madre mía, qué bonitas están esas bucefalandras con la flor. Y eso que, bueno, ahora se ponen bastante en flor en otoño estas buces, por lo menos en mis acuarios. ¿Qué ha pasado durante esta semana? ¿Qué ha pasado? Pues ya lo habéis visto en los vídeos. El que no haya visto los dos vídeos más el resumen de la semana pasada, la verdad es que no sé qué está haciendo, que no los está viendo. Así que ya sabéis, acudir por allí, porque ahí pues enseñamos cositas y os damos una serie de consejos que yo creo que son bastante gratificantes. Dicho esto, vamos a ver qué ha pasado con este acuario esta semana. ¡Ah, mirad lo que está pasando por aquí! Se me está reproduciendo el... ¡Hala, cómo mola! Ya no me acuerdo cómo se llama esta plantita de aquí atrás. Pero bueno, el Juncus repens no, leches. Bueno, que no me sale ahora mismo la palabra. Yo cada vez tengo la memoria peor, ¿eh? Ahora se me vendrá otra vez a la mente. Se está reproduciendo, está sacando ahí estolones, perfecto. Así me dará para sacar un poquito al acuario, al low-tech, que me he pillado en el 11 del 11 un manoreductor por 21 euritos, así que maravilloso, ya está de camino. De estos ahí con sus dos válvulas y demás, así que perfecto. Por lo demás, ¿cómo está el acuario? Pues nada, que le tenía que haber metido este fin de semana tajo otra vez a la un micrantemoides, pero bueno, le he dejado crecer así un poquito y que vaya cogiendo algo de tono. Hemos replantado aquí un poquito de Rotala Vietnam, que la verdad es que aquí está abajo del todo con una columna de agua de 50 centímetros. Pues qué queréis que os diga, no se pone roja, pero aún así muy contento, la verdad. Recordemos que como pantallas en este acuario están la Fluval Spectrum y la Fluval que lleva este kit, y la verdad es que con eso de sobra. En invierno me gusta ponerle las tapitas a este acuario, eso sí, una vez al día mínimo le dejo que respire el acuario, le quito las tapas durante una horita o dos, y por aquí pues puede salir todavía el aire, más que nada para renovar aire, que no es bueno que esté sin renovar todo ese aire. Estos se hicieron la puesta la semana pasada, estos escalares, pues esta semana ya no hay puesta, les ha durado súper poquito esta vez la puesta, en 2 días se la habían comido ya, así que nada, ahora volverán a hacerse amigos otra vez el trío la, aunque aún siguen un poquito esas persecuciones, pero bueno, la verdad es que este no se achanta, este les planta cara, ¿eh? Te dice, sí, a mí me vais a hacer la vida imposible, ¡ya! Nada, tenemos entretenimiento siempre con este acuario, la verdad. No nos aburrimos, siempre no llegan a más las peleas. Ya habéis visto lo que es. Simplemente pues uno marca territorio, el otro se va a su mitad del acuario y aquí paz y después gloria. Te acabas de pasar de la mitad. Tira para allá. Podría aquí tener un monólogo con los peces. Y nada, de momento pues este acuario pues es dejarlo y seguir disfrutando de él hasta que llegue el día del nuevo montaje. Tengo que bajar a Alicante a seleccionar los materiales para el nuevo montaje y muy pronto lo veréis. Iré a las instalaciones de Riverest Aquarium a seleccionar ese gran proveedor de todos los sólidos de acuario. Pues seleccionaremos, yo creo que va a ser maderita y algunas cositas. Seguiremos en la dinámica de canto rado y tal, pero va a molar el siguiente montaje. Este ya lo tenemos trilladete, ya llevamos 1 año y pico con este montaje y a mí me gusta ya sabéis, a mí me gusta la variedad y me gusta traer cositas nuevas. Es un acuario que se ha comportado de 10, tuvimos al principio un poquito de cianobacteria, pero la verdad es que ha evolucionado muy bien y hasta el día de hoy, que está genial, pero que necesito un pequeño cambio. Así que nada, a ver cuando me lío la manta a la cabeza, pero de momento tenemos todavía cositas que hacer. Dicho esto, este acuario está genial, si es que no hay que decir mucho más de él, funciona a las 1000 maravillas, así que seguimos. Bueno, el holandés le ha tocado poda radical esta semana. Hemos podado macizos de micrantemoides, de Rotala Red, o sea, de Rotala Green, Rotala Wallichi por aquí, Rotala Vietnam por allí. Hemos podado todos esos macizos. Este lo he querido dejar sin podar para que ya sabéis, para que no haga un parón completo de absorción de nutrientes de las plantas y se mantengan pues aquí más o menos bien. Por lo demás, pues bueno, ya se está recuperando de esos 3 días de luz ininterrumpida que recibió este acuario a principios de la semana pasada. Bueno, a finales de la semana pasada, quiero decir. Y de finales de la semana pasada, no, leches, de la anterior semana. Ya sabéis que tuvimos ahí un brotecillo de algas, pero bueno,
¿Qué sería de un acuario de Aquarius 4K sin problemillas de algas de vez en cuando? Por lo demás, la verdad es que el acuario, genial, los pececitos están genial, están a tope, ahora ya comen como demonios, suben a comer un montón y me está dando buenos resultados, la verdad es que mires por donde vides, pues hay un montón de vidilla. Sí que es cierto, mira esa rapora aquí, qué espectáculo, ¿eh? Me encantan estas raporas, esta Brigitte, que vino de peces, pues ahí las tenéis, las podemos gozar en estos acuarios como, vamos, como una maravilla. Lo que sí que no veo ahora mismo son así muchas gambas. No sé dónde están las gambas. Me está mosqueando esto. Llevo ya así un par de días que no veo así gran número de gambas. A ver, si me pongo a mirar entre plantas sí que salen, pero es raro, ¿eh? Es raro no verlas. No sé si es que no le está sentando bien este tipo de sustrato a la gamba o demás, porque parámetros vienen de parámetros exactamente idénticos a lo que tenían. En fin, les echaremos un ojo y a ver si no hemos perdido la línea, porque como hayamos perdido la línea, será el fin de la línea PRL de Aquarius 4K. Tampoco le tenía así un gran aprecio porque no era una línea súper definida, pero oye, que me fastidia, me fastidia. La verdad es que se queda el acuario, que da pena verlo después de una poda tan grande, pero lo necesitaba. A partir de ahora ya son podas cada muy poquito tiempo, todas las semanas, es ir dejando los macizos bonitos y que no se nos vaya de madre, para tener así pues todo redondito y todo bien. Ya lo iréis viendo, tendremos que hacer un vídeo esta semana a ver si me da tiempo de lo que vamos a ir haciendo en este acuario, y todavía no tengo la planta que nos falta para allá atrás, pero bueno, de momento tampoco se nota mucho su ausencia. Iba a poner la rotala esta que es morada, pero luego he visto que no hace unos macizos muy densos, entonces creo que nos vamos a decantar por una rotala macandra y ya está. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Ya veremos. Dicho esto, pocas más novedades que mostrar en este acuario en el día de hoy. Venga, vamos con este low. Me creía yo que las últimas 2 semanas no veía mucho al macho de apistograma, Agassiz, y es que sigue escondido, pero está vivo, ¿eh? Sale a comer, así que perfecto. Me creía yo que había muerto y dije, joder, no me digas que sabía, pero no, sigue por aquí vivito y coleando, así que perfecto. Y los neones, pues bueno, los cardenales, pues ya veis cómo están. Este acuario la verdad es que va en piloto automático y como ya no llega tan bien el CO2, ¿vale? El sistema de CO2, mirad cómo se juntan aquí a comer todos estos cardenales. A ver, nos llega ya el sistema de CO2, vamos a meterles aquí la manilla, ¿veis cómo vienen todos? Pues lo dicho, como nos llega ya el sistema de CO2, le vamos a meter tanto a este acuario como al de los Buddies, al de los Buddies Tiger, le vamos a meter un pequeño empujoncito con el CO2. Más que nada es para que luzcan bien las plantas, no es para acelerarlo a lo bestia. Le vamos a meter un pequeño toque. Ya sabéis que el CO2 es como cualquier otro nutriente que es tremendamente necesario para todas las plantas, y yo creo que lo va a venir genial pues para fortalecer determinadas plantas. Mirad estas bucefalandras que metimos aquí, estas pequeñitas, estas me las regaló Helio, la verdad es que quedan espectaculares. A ver si podemos sacar un montón y vamos cambiando las bucefalandras de hojas más grandes por estas que son mucho más delicadas, más finas, para proyectos como estos, donde lo que tiene que también pues destacar son estas maderas que son un espectáculo. También me he pillado en AliExpress una cosita para mejorar la calidad de imagen, que ya mostraremos en otro vídeo. No quiero hacer mucho spoiler. Mirad la pingícula cómo va. La verdad es que va a tope. A ver si pillo un mini mosquito y se lo echamos de comer a esa pingícula, que yo creo que está pidiendo ya a gritos algo de comida. Si tuviese, le tenía que haber dicho Matías que me hubiese dado un poquito de mosca de la fruta. Lo que pasa es que, claro, me meto aquí un cultivo de drosófila y voy a tener moscas por toda la casa, pero para plantas carnívoras sí que me hubiese venido genial. Me lo voy a pensar. Si veo qué tal, se lo pido. Me lo ofreció, pues se lo pido y ya está. Matías es un gran amigo aquí en la ciudad. Le encantan también los pececitos, los terrarios y todo eso. Y quizás me anime, y más que nada para alimentar ciertos tipos de plantas carnívoras, el hormiguero y tal, yo creo que nos puede venir genial. El hormiguero está fatality, ahora lo enseñaré porque... madre mía. En fin, si es que con tantas cosas, al final descuido las cosas y pasa lo que pasa. Pero bueno, ahí lo tenemos. Lo sacaremos adelante, por supuesto que sí. En fin, que este acuario, pues eso, un poquito de C2, un poquito de tal, y a ver si hago pronto el vídeo del mantenimiento del sump que tenemos aquí abajo, que yo creo que ya va siendo hora. Creo que ya llevo unos cuantos kilómetros este sump, como para yo sacar mis propias conclusiones. Pero os puedo adelantar, y os adelanto, que me encanta tener un sump en acuario dulce. Es increíble la limpieza que tienes de todo. O sea, mires por donde mires, hay pulcritud, hay limpieza
total. Así que 100% recomendable, chicos. Chan, chan, chan. Y este acuario nos lo vamos a cargar. Sí, este acuario va a ser el siguiente, chicos. Lo siento mucho, pero esto ya es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo. Para diciembre quiero bajar a Alicante, también nos haremos material para este acuario y lo cambiaremos, lo modificaremos radicalmente. Si no, reutilizamos lo que hay y hacemos otro montaje, pero vamos, que mi intención es cambiarlo a la de ya. Mirad estos pececillos cómo vienen aquí a comer. Tengo aquí preparada su dieta. Es una dieta BARF. Esto se me ha secado completamente. Tengo que rehacerlo. Lo tengo aquí encima para rehacerlo. Mirad. Es la dieta BARF. A ver si lo puedo abrir. Madre mía, es que con una mano siempre igual. Buah, chaval. Mirad, 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 mirad. Mirad esto. Mirad, mirad qué calidad, ¿eh? Gusano puro y duro. Mirad. Directamente a la boca de mis pececitos. Mirad cómo se ponen estos bicharracos aquí comiendo. Da gusto verlos, con el Grindal. Voy a cerrar un poquito el filtro. Da gusto ver a estos bicharracos comer Grindal. Con esto, si no me crían, yo ya me jubilo. Voy a echarles así un poquito más, ya que estamos y tenemos en cantidad Grindal, pues nada, que se aprovechen estos bichos y se pongan gordotes. Sigo esperando el momento de que estos se pongan a criar y tal, pero bueno, que tampoco tenemos así mucha prisa. Ellos con que vayan creciendo y vayan cogiendo así buen tamaño. Le voy a echar un poco a los neones, ya que estamos, no me cuesta nada. Mirad cómo se ponen también estos. Se ponen un poco tensos estos neones. No dejan ni uno, son unas máquinas de comer estos bichos. Mirad, madre mía, qué gusto da ver a los peces comer Grindal. Y es que en un segundo no queda ni un gusano. Vamos a echar otro poquito más para que lo veáis. Mirad. Venga. Mirad, mirad cómo se ponen. La fiesta de los gusanos. Madre mía. Voy a hacer una miniatura para YouTube. Esperad un segundo. Mirad, mirad, ahora. Es una locura verlos comer, da gusto, ¿eh? O sea, ya veis que en un segundo es que no, aquí no se desperdicia comida en este acuario. Qué espectáculo de cardenales los que nos enviaron desde peces. Y estos pues exactamente igual. Estos ya sabéis que también vienen de peces, estos pececitos, y es una tremenda maravilla verlos aquí en todo lo suyo, la verdad. Yo les echo sin miedo. O sea, prefiero que estén gorditos estos peces. Luego sí que es verdad, o sea, igual que los alimento mucho un día, luego hay otro día que, por ejemplo, una vez a la semana mínimo los dejo a todos los peces de mis acuarios sin comer. Una vez a la semana, ¿eh? Un día pues no les echo nada de alimento. Si bien es cierto que el resto de días pues sí que están bien alimentados, pero más que nada para que hagan limpieza de los tractos intestinales, no haya oclusiones y demás, me gusta dejarlos sin comer. Ojo, no es un tipo de maltrato. En la naturaleza los peces no todos los días comen, no todos los días comen la cantidad y calidad que comen en nuestros acuarios, por eso también un pez en un acuario, aunque no lo parezca, dura más que en la naturaleza en algunos casos, ¿vale? En otros, pues obviamente al contrario, no podemos tener un tiburón, ni aunque nos duela un koi, por ejemplo, o directamente las que se pusieron tan de moda, ¿cómo se llaman estas? Las arowanas en acuarios. Eso para mí una arowana en un acuario es una salvajada. Pero bueno, que pececitos como estos, pues no les viene mal un día por lo menos sin comer. Si vemos que están muy debilitados, le falta un poquito de nutrición al pez, pues obviamente no lo vamos a hacer. Pero si vemos que el pez está bien nutrido, que está gordito y tal, por un día que no coman, no les pasa absolutamente nada. Eso es lo que hago yo y la verdad es que, oye, no me va mal. Los pececillos están bien. Sí que es verdad que en época de cría y tal no tiene mucho sentido dejarlos un día sin comer porque lo van a notar y mucho. En fin, cositas que teníamos que mostrar y aún así mirar todo el gusano que me queda. Ahora, este se me echó a perder. Esta variedad de gránulo, que es anterior a estos que les he echado después, es fatal. Me crea aquí un hongo verde asqueroso que no me gusta un pelo. Ahora se lo quitaré y lo tiraré. Y esto la verdad es que mirar la cantidad de gusanos que me crían. Y es que esto es un alimento, es que lo puedo coger así y es que puro gusanillo. Voy a echarles así un poquito más. Y ya no les echo más, que bastante han comido hoy. Ahora les echaré un par de granulitos a los gusanos y que se pongan otra vez a tope. Ya os digo, estos cultivos a mí con la turba rubia no me generan prácticamente olor. O sea, muy recomendable. Os dejo por aquí una tarjetita
del vídeo que hice del cultivo de Grindal, que la verdad es que, oye, con turba rubia es una maravilla. Mirad cómo están todos por aquí, qué color tienen, ¿eh? Es un espectáculo. Este es Tiger y este no es Tiger, pero están muy emparentados por lo visto. Entonces, bueno, vinieron en el mismo lote. Yo la verdad es que no le hago cosa a nada. Me encantan los Tiger, me encantan los otros y nada. Vamos a ver cuando pongamos aquí un poquito de C2, probablemente los problemas de algas y tal mejoren, porque las plantas van a estar más sanas, y a ver qué tal se comporta el acuario aún así. Ya os digo, va a haber un restyling completo del acuario que yo creo va a ir a mucho, mucho mejor. Venga, seguimos. Bueno, ¿cómo están las plantitas a día de hoy? Pues aquí siguen, acostumbrándose. Mirar, está ya prácticamente, está pegando el brinco esta Adelae del terrario de carnívoras. La vamos a quitar, de todas formas, para meter aquí otras variedades. Esta que ya parece que va espabilando, va sacando hojitas un tanto más grandes. No obstante, hay que empezar a alimentar un poquito esa planta. Esta Dionaea, que bueno, el trasplante no le sentó muy bien, ha perdido algunas hojitas, pero vamos, que esto va a ir para adelante, seguro. Esta tiene un color, madre mía, esto es como Sevilla, tiene un color especial. La verdad es que me encanta cómo está esta plantita, vamos a ver cómo se va desarrollando. Y las demás, pues bueno, ahí están adaptándose. Vamos a ver reformas tanto en este como en el que tengo a mis espaldas. Vamos a sustituir todo este musgo por utricularia, al igual que en este. Estoy ya un poquito cansado del Sphagnum. Hay plantas que van muy bien en el Sphagnum, plantas que no. No eliminaré todo el Sphagnum porque es un musgo que me encanta, pero para determinadas plantas es un tanto invasivo y engorroso. Entonces la utricularia creo que le va a dar un toque más natural, por lo menos más chulo, para mi gusto. Entonces, bueno, lo iremos viendo. Quiero buscarme también un sistema de niebla, para que de vez en cuando le meta aquí un buen chute de niebla y quizás una tapa un poquito más tupida, para que mantenga humedad pero respire también el terrario. No lo sé, muchas cosas tengo yo pensadas y tengo que ir haciendo cositas. Pero de momento, oye, me encanta cómo marcha este terrarite con esta lucecita. Más que suficiente. Venga, vamos a la cocina, que hay cositas que mostrar. Este es que no he hecho nada de momento. Este está paralizado, pero voy a quitar todo el manto de musgo, es que ya se llega a comer incluso esas dróseras, que no debería estar pasando eso. Ya me estoy cansando esta semana, ya veréis que salgo loco y la liamos en este terrario. Ya veréis, ya veréis. Que al final la liamos. 100%. ¿Me comprometo? Es que me fastidia comprometerme, luego por falta de tiempo no lo cumplo y la liamos. Venga, me comprometo. Esta semana por lo menos quitamos todos los musgos, metemos un poquito de arenita, algún tronquito, no lo sé. Veremos a ver lo que hacemos. Me intento comprometer, ¿vale, chicos? Bueno, y en este aquí ya veis cómo están todos nuestros pseudomugil esperando el momento del papeo. Mirad, así desde arriba, ¿veis todo eso que hay atrás aparte del biofilm? Todo eso es Rotala Vietnam. Mirad qué color verde tan intenso ha cogido. Tuvimos serios problemas con los nitratos aquí en este acuario. No me preguntéis por qué, pero bueno, parece que están mejorando también por haber incluido esta plantita flotante. Parece que están consumiendo más nitrógeno. No lo sé, yo de momento la verdad es que, oye, ni tan mal. Por aquí van las plantitas poniéndose color a ellas. Y el nido del halcón, pues que luce así de bonito, que ya le va tocando poda. La verdad, si me sincero, le toca poda. Siendo sinceros. Así que le meteremos un buen enrase a este acuario y lo dejaremos otra vez bonito. Ya no van a ser tan bajas las podas, ya poco a poco iremos redondeando. Y ya está, que vayan ganando esto en volumen. Por lo demás, la verdad es que creo que voy a tener que aumentar la intensidad de la Chihiros. Es que la tocas ahora mismo y está fría, porque no tengo aquí una pistola de temperatura. Pero claro, es que tengo los canales al 40%, si no me equivoco, 40 y pico por ciento, y están un pelín bajos. Recordemos, a ver, no es un acuario muy grande, son 30 litros, pero quizás un pelín bajo de más están estos canales, no lo sé. Intentaré subir un poquito. No me quiero pasar tampoco, ¿vale? Más vale pecar de faltos que de exceso, porque un exceso de iluminación luego tenemos problemitas de punto verde y cositas así, algas indeseables. Por lo menos, pues oye, los troncos se van limpiando, se van quedando bonitas las cosas. Así que, perfecto, esto es un acuario que, bueno, está estable. Me quiero traer aquí las Rapora 100% y los pseudomugil llevarlos al holandés, que yo creo van a estar mejor. Por lo menos van a lucir un poquito mejor y van a tener más espacio. Al final es un pez que 30 litros, y al final no son 30. Tanta planta y demás le quitan muchos litros y están aquí un poquito apretaetes. Pero bueno, que eso también lo podía haber pensado antes, las cosas como son. Ejercicio de autocrítica, claro que sí. En fin, que ya veremos. De momento no han criado, de momento como no tiran raíces muy largas estas flotantes, pues no podemos hacer mucho más.
Así que nada, paciencia, chicos, paciencia. Venga, vamos a ir despidiendo esto.